Aquí estamos, compañeros, acompañados justamente de la doctora Marcela Bermúdez, que es cirujano vascular periférico, y vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y además porque es silencioso, la presión. A veces la tenemos muy elevada, a veces la tenemos bajita, pero deberíamos tenerla justamente en esa línea. Por ejemplo, doctora, yo me he dado cuenta que tengo la presión baja y sencillamente no tengo ningún tipo de síntoma, ¿verdad? No presento nada, pero tal vez usted en casa tenga lo contrario, una presión muy elevada y tampoco tiene síntomas. Así que, doctora, vamos por lo básico. ¿Cómo interpretamos los números para saber si la tengo alta o la tengo baja? Bueno, básicamente la presión arterial consta de dos cifras, ¿verdad? Que son las que se toman para determinar los rangos de normalidad. El rango normal es de 120-80, sin embargo, pues va a haber por encima o por abajo, hay un límite superior y un límite inferior. Repitamos entonces el normal, El doctora. normal va a ser 120-80. Ah, bueno, aquí tenemos justamente la tablita en pantalla, doctora, porque ahí tenemos menos de 120, menos de 80 y esa es la normal. Eso es lo normal, sin embargo, eso, como te digo, es un rango, entonces va a haber un límite superior y un límite inferior. Normalmente, para que un paciente catalogue con presión alta, va a tener que tener la cifra superior en más de 140 y la cifra inferior en más de 90. Ok, como lo que vemos acá, entonces, esta es la presión alta, Ya para la que vemos en catalogar rojo. un paciente en presión alta, tiene que tener cifras superiores de 140 para arriba y de 90 para arriba. Igualmente, hay una presión baja, límite, que va a ser presiones inferiores a 90 en la cifra superior y presiones inferiores a 60 en la segunda cifra. Ok, ahí están entonces los datos. Esos son los datos para básicos. que si quieren le tome una foto a la pantalla en este momento y usted pueda estar clara a la hora de que le tome, para que tenga, cuando el doctor le diga, usted diga, ah, no, la tengo alta o la tengo baja. Ahí queda clarísimo, doctora. Ahora bien, conocemos que los síntomas a veces no son tan claros, doctora, pero entre presión baja y presión alta, ¿cuál sería la diferencia entre la sintomatología? Bueno, como hablábamos anteriormente, realmente la presión es un tema de que muchas veces el paciente cursa totalmente asintomático, o sea, no se da cuenta si la tiene baja o si la tiene alta. Por lo tanto, la única forma realmente de determinar en ocasiones es tomando la presión, que es cuando uno va a citas médicas o por casualidad pues se toma la presión en una farmacia o inclusive alguien en la casa que la tome. Doctora, por ejemplo, eso, a mí que yo padezco de presión baja, por ejemplo, a mí se me ponen las manos muy frías, a veces me siento como más desganada. Eso es porque la presión Muchas está veces, baja. como ¿Y te el digo, por qué? Ya digamos, cuando las presiones llegan a valores extremos, ya podemos experimentar más síntomas, ¿verdad? En el caso de la presión baja, como mencionabas, pues la mayoría de las veces lo que uno siente es una debilidad, una somnolencia. En caso de presión baja, ¿verdad? Presión Estamos baja. hablando. Un paciente se siente un poco débil, se siente somnoliento, puede ya cuando baja mucho sentir mareos, inclusive si baja muchísimos, pues va a tener visión borrosa y puede inclusive presentar desmayos. Doctora, ¿por qué se baja la presión? Algunas veces puede ser por algunos fármacos, que es una de las causas que pueden inducir a una bajonazo de presión. Hay pacientes que experimentan cambios posicionales un bajonazo de presión por un cambio de posición. Por ejemplo, si estás acostado y te levantas muy rápido, eso se presenta mucho en adultos mayores. Y también en el caso de pacientes jóvenes, niños, cuando están mucho tiempo de pie. Por ejemplo, vos ves a veces que en misas hay niños que se pueden desmayar porque pasan mucho de pie. Entonces son cambios por posición que bajan la presión. En el caso de la presión alta, que es un poquito más peligroso inclusive. ¿Por qué, doctora? Ya que lo está hablando usted, ¿por qué es más peligrosa la alta? Porque yo creo que todos le tenemos más miedo a tener presión alta. Porque la presión alta puede llevar a catástrofes. Por ejemplo, una crisis hipertensiva que uno descompensado, un paciente muy descompensado puede llegar inclusive a tener una ruptura de un vaso en cualquier parte del cuerpo, puede ser la más riesgosa es a nivel cerebral. Si ocurre un derrame cerebral, pues vamos a tener un déficit eventualmente neurológico, ¿verdad? Lo que se llama el ABC, ¿verdad? Aquí, doctora, podríamos ver órganos que se ven afectados en caso Los órganos blancos que dañan la presión, principalmente es el cerebro, tenemos los riñones, los ojos, corazón y los vasos, la circulación periférica. Todo esto. Todo se está viendo afectado, pero como te digo, el de más temor pues va a ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco, eventualmente los riñones también se pueden dañar y la circulación periférica. Ok, doctora, tengo presión alta, ¿qué hago? La presión básicamente, digamos, si tenemos presión alta, el manejo inicial va a ser a nivel
de medicina general, se inician generalmente fármacos cuando las presiones superan los 140-90, pero también va a ser combinado con estilos de vida saludable, porque como hablábamos, pues existen ciertos factores que pueden inducir a que uno eleve cifras de presión, y entre ellos, pues sobre todo va a ser el estrés, la obesidad, y la obesidad estamos hablando de que va a influir, va a estar influenciada no solamente por la genética, sino también por los estilos de vida saludable en cuanto a la alimentación, que sea baja en grasas, que sea baja en sal, el sedentarismo. Es un factor también que nos influye para que el paciente genere obesidad. Entonces se recomienda el ejercicio diario, por lo menos de 30 a 45 minutos diarios, ejercicio aeróbico. Moverse un poquito, doctora. Como te digo, y en las dietas, pues ingerir baja contenido de grasas y baja cantidad de sal en la dieta para disminuir los niveles de presión. Eso sería la entrada, el inicio del tratamiento, cambiar estilo de vida. Y eventualmente, si con eso el paciente no responde, habría que iniciar pues, la terapia farmacológica. Esa terapia farmacológica, la famosa pastillita para la presión que muchos toman, doctora, ¿qué pasa cuando no es suficiente? Porque hay gente que dice, es que ya esa pastilla no me hace nada, a mí no me está sirviendo, deberían cambiármela. ¿Se puede cambiar o a qué se puede recurrir? Sí, de hecho, muchos de los pacientes van a requerir más de una pastilla para un control adecuado de su presión. Como todas las pastillas en general, pues existen ciertos efectos adversos también asociados al consumo de las pastillas de la presión. Algunas pastillas pueden influir en un paciente provocándole tos, entonces habrá que cambiar esa pastilla por otra que no le produzca tos. Algunas pastillas inducen hinchazón de piernas, entonces en pacientes con algunas otras enfermedades que comprometen las piernas, por ejemplo varices, pues habría que cambiar una pastilla que no le cause hinchazón de piernas. Entonces hay que valorar cada caso individualmente para tomar la decisión de qué medicamento darle y si va a requerir más de un medicamento para el control de su presión. Doctora, hablando de eso justamente de las pastillas, a veces somos unos despistados con los tratamientos y no nos tomamos la pastilla. La gente dice, me la voy a tomar doble, ya con eso, ¿qué hago en ese caso? Si se me olvidó tomarme una pastilla, si me salté un día de pastilla, ¿qué hace el paciente? Pues en ese caso, ese día, pues obviamente está perdido, pero tiene que continuar rigurosamente la toma porque si no, el tema es que la presión, la elevación de la presión va a dañar silenciosamente todos estos órganos que mencionamos y eventualmente el paciente a futuro va a poder tener daño a órgano blanco. En el caso del corazón, órgano blanco es que son el cerebro, corazón, riñones y circulación periférica, la circulación de las extremidades. Doctora, a nivel, por ejemplo, de nuestros ojos, ¿podemos llegar a perder también puede nuestra haber vista? Lo que hablábamos, cuando la presión se eleva mucho, los vasos empiezan a dilatarse y debilitarse. Entonces puede haber derrames de sangre a nivel de distintos territorios. En el caso de los ojos puede haber derrames oculares que van dañando la retina y van produciendo... ¿Podría llegar a quedar ciega, doctora? Van provocando pérdida de la visión. Pérdida de la visión. Igualmente, como te digo, a nivel de cerebro, los derrames, a nivel cardíaco, los infartos, a nivel renal puedes llegar a una falla renal y a nivel periférico pues puedes tener inclusive también problemas de pérdida de extremidades. Bueno, es que es muy... Es un proceso que es muy paulatino y muy silencioso, entonces el tema es un adecuado control diario. Es que, doctora, cuando uno ve que se afecta, ¿verdad?, cerebro, que estamos hablando también de nuestros vasos, de que ceguera, de males cardíacos, incluso insuficiencia renal, uno dice, bueno, es que son muchas las cosas que me estoy exponiendo por no cuidarme. Sí, exactamente. Y también una de las situaciones es que actualmente más jóvenes, o sea, la población más joven está padeciendo de presión alta. ¿Qué se debe esto, doctora? Sobre todo los estudios han demostrado que la causa de elevación de las presiones en pacientes jóvenes es el estrés. Es la principal, el factor predisponente. Sin embargo, a eso van asociados otros factores, como los factores de estilos de vida igualmente, o sea, la obesidad, que está influenciada por la dieta, por la falta de ejercicio, el sedentarismo, va a provocar que el paciente sea obeso y la obesidad va a predisponer a que tengas presión alta. A eso se combina también la parte genética. Una persona pues tiene más posibilidades de desarrollar presión alta si su papá padeció de la presión y más si sus dos papás padecieron de la presión. Básicamente. Doctora, cuando hablamos de edades tempranas de aparición de presión alta, ¿a partir de qué edad se están viendo ya casos que uno dice, está muy joven para tener presión alta? Bueno, sobre todo la presión se empieza a elevar, va a tener mayor prevalencia después de los 40. Sin embargo, ya se están viendo pacientes afectados entre los 20 y los 30 también. 20 y 30. Muy rápido. Doctor, usted antes señalaba el tema de que si papá o mamá tiene presión, va a haber mayor prevalencia de esa enfermedad y por lo tanto pues tenemos que tener más cuidado
y a tener un control más estricto. Esto del control, doctora, bueno, señalemos dos cositas. Los síntomas que sí son complicados, ¿verdad? A veces no aparecen. ¿Y cuándo debería iniciar con control? Más si ya tengo esta carga de que me saqué la lotería porque papá y mamá tiene presión alta. Como hablamos, pues ya hay un factor predisponente genético, tenemos que vigilar síntomas como el dolor de cabeza, como los mareos, los vértigos, alteraciones visuales que se pueden presentar como destellos visuales o alteraciones auditivas como zumbidos en los oídos. Como el tinnitus, El tinnitus puede estar asociado a presión alta. Lo de los destellos se llama fosfenos, pero eso también igual que uno ve como relámpagos, ¿verdad? Candelillas, sí. Esos síntomas pueden asociarse. Los sangrados nasales también, o derrames oculares también. Que se revienta como una venita en el ojo. Doctora, el dolor de cabeza, porque uno a veces tiene dolores de cabeza muy puntuales o localizados. ¿El dolor de cabeza por presión tiene alguna característica? Porque, digamos, yo padezco mucho de jaquecas y cuando me duele es acá de la frente y un poquito hacia atrás. Pero yo también escucho gente que le duele detrás de la cabeza, exactamente. Por lo general, la cuando hay sien. dolor de cabeza, uno lo que le recomienda al paciente siempre tómese la presión para descartar que no sea un dolor de cabeza por una crisis hipertensiva, ¿verdad? O sea que esa debería ser la premisa. Dolor de cabeza, me voy a tomar la presión. Es preventivo, ¿verdad? Aunque sea una persona muy joven, doctora. Igualmente. Sí. Más si hay factores de riesgo. Si tengo herencia, si papá o mamá es eso. hipertenso. Pues esos son los síntomas que uno debería vigilar, sobre todo en pacientes que tienen herencia. Ok, perfecto. Doctora, existen también, vamos a hablar de la forma de controlar. Casero. Doctora, porque una de las cosas, como usted decía, cuando los síntomas no se presentan, hay que prevenir. ¿A partir de qué momento yo debería estar utilizando esta aparatología y con qué frecuencia medirme también? Existen varios aparatos ya en el mercado que son sencillos de utilizar, aparatos para medir la presión a nivel de muñeca, que son a base de batería, o aparatos que son a nivel de brazo. ¿Podemos probar uno de estos conmigo, doctora? Sí, claro. Esto es sencillo, es de muñeca, ¿verdad? eso es totalmente sencillo. Siempre se toma en la mano izquierda. Yo estoy con la mano fría. En la mano izquierda, y la muñeca la idea es que el aparato va a censar la presión que pasa en el vaso. El vaso va a estar en la parte anterior, ¿verdad? Doctora, y las personas que se ponen nerviosas cuando les toman la presión, porque mi mamita es una. Vieras que mami siempre sale con presión alterada porque se pone muy nerviosa. Sí, generalmente el estrés va a producir que presión alta va a producir que se le dé la presión. Sin embargo, lo que se recomienda es que el paciente se siente, o sea, lo ideal es sentado, que tenga el brazo a la altura del corazón. A ver ahí. Y vamos a ver si la toma, porque otra cosa es que el movimiento cuando se está tomando la presión, pues va a alterar la medida. No debería estar hablando, entonces ¿verdad? Uno no se si mueve, me pongo nerviosa, se siente. Se curó mi mamá toda hasta que estoy sudando frío. Ya pasó. ¿Sí? 120 sobre 100. Aquí se elevó un poquillo la diastólica. Hasta que siento aquí donde me están palpitaciones por el miedillo. Pero sí, básicamente la toma de la presión debería ser con el paciente sentado, con el paciente con el brazo izquierdo a la altura, a la altura del corazón, que es más o menos esa altura que tienes ahí. Totalmente relajado, entonces recomienda que se entienda unos 5 minutitos, que esté tranquilo y se toma la presión. Como te digo, hay aparatos de muñeca y aparatos de brazo. Los de brazo se ponen por encima del pliegue del codo. Que son los son los usuales y los que todos conocemos. Ajá. Esos son, bueno, la idea es que existen métodos sencillos, ahora inclusive aplicaciones en los teléfonos para poder utilizar este tipo de aparato y por ejemplo, para medirnos cuando tiene que ser. Aquí en se envía la señal vía Bluetooth y básicamente te toma la presión. Practiquísimo. Doctora, ¿qué le parece? Bueno, hagámoslo así rapidísimo nada más. Esto para que la gente vea, entonces se hace mediante Bluetooth y con el teléfono celular. Básicamente, si quieres rápidamente. Sí, hagámoslo con usted, doctora, para que la gente vea que, y esto hay que hacerlo con a la altura del brazo, por encima del pliegue. Y aquí me va a mandar entonces el aparato, pues, por Bluetooth va a censar va a monitorear cómo anda entonces mi presión. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que le agradecemos muchísimo y aquí es una situación que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y revisarnos con mayor frecuencia. Y si padecemos o tenemos herencia, pues tener unos aparatitos de estos en la casa para que sea más fácil la toma de la presión. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, de nada. Vicente. Gracias.